En el día de hoy vamos a hablar sobre Aristóteles, su pensamiento filosófico y sus planteamientos. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en la ciudad de Macedonia y murió en el año 322 a.C. Nació en una pequeña ciudad de Macedonia, Estagiria, en la que se crió durante sus primeros años. Allí, junto a su padre, recibió clases de medicina que le sirvieron para ser uno de los mayores y primeros investigadores de la ciencia médica de la historia. Se trasladó a Atenas con 17 años para formar parte de la escuela de Platón, pero al poco tiempo después rechazó gran parte de sus planteamientos, creando su propia escuela. Desde la muerte de Platón, su pensamiento fue adquiriendo mucha más fuerza y se convirtió en uno de los oradores y filósofos más destacados de la época. Su pensamiento filosófico se desarrolló a través del análisis de obras ya publicadas, sacando sus propias conclusiones. Fundó su primera escuela, con la diferencia de que la de él era gratuita, y él se ocupaba de atender a sus aprendices en la ciudad de Atenas. Era muy similar a la academia de Platón, en la que había estudiado durante sus 2 décadas. Se considera que fue Aristóteles el primero en tratar de estudiar la lógica del pensamiento, así que es el padre de esta disciplina. Propuso una serie de modelos para evaluar la validez de un determinado razonamiento. También propuso un modelo para clasificar las diferentes formas de gobierno, las cuales siguen vigentes en la actualidad, como es la monarquía, la aristocracia, la democracia, la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Él decía en sus escritos de que la demagogia era una forma de la democracia. Hablando en lo que se refiere a la política. Pensamiento. La filosofía de Aristóteles se caracteriza por su realismo, en contraposición del pensamiento de su maestro Platón, que se basaba más en el idealismo del mundo. Según la metafísica, el filósofo determina las 10 categorías que forman parte del ser humano: la sustancia, la cantidad, la relación, el tiempo, el lugar, la cantidad, situación, la posesión, la acción y la pasión. Estas acciones componen el mundo del hombre y se incluyen en su naturaleza, el principio de reposo y movimiento, siendo el movimiento el principal motor de cualquier cambio. Además, en el centro del pensamiento aristotélico se encuentran la felicidad completa del ser humano. Es decir, según Aristóteles, esta felicidad solo se puede alcanzar a través de la búsqueda del conocimiento y de la razón. Y decía que uno de los principales motivos de la vida del hombre era buscar la felicidad. La muerte de Aristóteles todavía no llega a estar clara del todo. Cuando Alejandro Magno murió, los macedonios no eran bien vistos en Atenas, a pesar de que el filósofo había pasado bastante tiempo en la capital helena. Decidió entonces mudarse a la isla Eubea, donde acabó viviendo en Calcis. Según los historiadores, el año siguiente, en el año 322, Aristóteles apareció muerto sin motivo aparente, y según las crónicas fue por una enfermedad de las vías digestivas. La tumba del filósofo jamás se ha encontrado, a pesar de las numerosas excavaciones que se han llevado a cabo en su ciudad de origen, Estagiria. Obras. Hablando ahora de las obras de Aristóteles, las obras de Aristóteles abarcaron diversos estudios, de los que se aproximan más
de 150 tratados, de los cuales solo se conservan aproximadamente unos 30 o 31, presentados en forma de notas de conferencia y borradores de manuscritos. Sus escritos filosóficos existentes se pueden dividir en 5 categorías: en ciencia, en lógica, en metafísica, retórica y ética, de las cuales se destacó mucho la observación y la descripción detallada. Sus obras de lógica enseñan sobre argumentos deductivos e inductivos, cómo usar estos argumentos y el lugar de estos argumentos en los estudios dialécticos y disciplinarios. Sus trabajos científicos tratan sobre la física, la astronomía, la biología, la taxonomía y el alma. Sus trabajos sobre la ética incluyen temas políticos y económicos. En cuanto a sus obras sobre la retórica, se incluye el estudio de la tragedia griega. Entre sus principales obras está Ética a Nicomano, en la que se postula la felicidad o el buen vivir como el objetivo principal de la vida humana. Está la Metafísica, escrita después de la física, estudia la naturaleza de la existencia. Aristóteles describe la obra como el estudio del ser en cuanto al ser, o la primera filosofía en la que el autor reflexiona sobre la casualidad, la forma, la materia e incluso la lógica de la existencia de Dios. Habla también entre sus obras también está la Poética, considerada como la obra de crítica literaria y teoría dramática más antigua que se conserva en la actualidad. El Organón, que era una serie de obras de Aristóteles sobre la lógica, en los que se incluyen categorías sobre la interpretación, temas y análisis previos que presentan una forma de razonamiento en la que se extrae una conclusión a partir de dos premisas asumidas. Este conjunto de escritos proporciona herramientas para cualquier investigación filosófica o científica. Entre sus obras se encuentran la retórica sobre el alma, historia de los animales, política, física, sobre medicina, entre otros títulos que abordan diferentes temas filosóficos y científicos. Es decir, que el aporte que le dio Aristóteles a la sociedad fue bastante grande. E inclusive, volviendo un poco atrás, él también hizo planteamientos muy importantes cuando se crearon las sociedades y cuando se formaron los gobiernos. Muchas gracias.